bueno, se salieron algunos. Bueno, me presento, chicos. Yo soy Evelyn Montoya, soy de séptimo semestre de Sociología de la Educación. El motivo por el cual pues nosotros optamos en darles un obsequio es porque pues a veces hay falta de comunicación, falta de organización, pero queremos darles un presente de nuestra parte. Somos los alumnos de séptimo de la mañana y el representante de la tarde, igual de la mañana, perdón. Y pues nada, solo darles como la bienvenida. Desafortunadamente por los horarios, pues los demás compañeros no pudieron asistir, pero pues en la mañana igual estuvimos repartiendo los obsequios. Decirles que cualquier cosa que necesiten, nosotros estamos aquí presentes. El hecho de que pues no nos veamos por el tema de los horarios no quiere decir que no cuenten con nosotros. Pues nosotros ya vamos de salida, pero cualquier cosa en lo que podamos ayudarle, pues estamos presentes, ¿vale? Gracias. Sí. Me ayudan a levantar su mano para darle, bueno, los de primero, para poderles dar su regalito, por favor. Bien. Muchas gracias. No, vamos a también de ¿Está aquí? Claro. Hola, ¿qué tal? ¿Eso cuenta como extra? Y mi materia no, Está bien. pero como cuestión personal negativa. Gracias. Eso está bien. Médicos. Exacto. Oye, es que me voy a faltar, ¿no? ¿Ustedes que son de su grupo saben cuántos? Son Falta la mitad. dos. Pues me espero un ratito. Sí. Si se incorporan otros más, y ya. ¿Sí? Hola, ¿ustedes también son de primera? Sí. A ti te conozco, a ti te hizo recorrido, ¿verdad? Súper. Sí. Bueno, les comentaba que somos de séptimo de la mañana, y les hicimos unos detallitos, ¿no? Cualquier cosa, no te sientas, tú ya me conoces, me pueden mandar mensaje, cualquier cosa que necesiten, nosotros les podemos ayudar, ¿no? Por parte de las mañana. Sí. Francisco Javier. Ahora, ¿qué tal? Nada más para ubicar los sigas presentando. Bueno, Francisco, no sabía que Ok. Severo. Nada más falta ya doctor Severo.
Bueno, pues buenas tardes a todos, gracias por su presencia. Pues bienvenidos al conversatorio entre profesoras y profesores de claustro ingresados de la licenciatura de Sociología de la Educación. Mi nombre es Kevin Armando, para los que no me conocen y los que sí, soy el representante de la licenciatura por parte de Turno Vespertino. Antes de iniciar esta mesa, me gustaría dirigirles unas palabras a los chicos de nuevo ingreso, alumnos del primer semestre de la licenciatura de Sociología de la Educación. Es un gusto y un placer compartir esta licenciatura. Están ante una nueva etapa de sus vidas, llenos de retos y metas por cumplir. Están ante una licenciatura donde no solo entenderán las problemáticas educativas de la actualidad, sino el análisis y el cuestionamiento de nuestra sociedad. Esta es su universidad, que será su casa de estudios durante los próximos 4 años, en la cual no solo se formarán como futuros profesionales de la educación, sino que también es la oportunidad de formar buenos recuerdos y experiencias en cada rincón de la universidad. Siéntanse orgullosos de pertenecer a la Universidad Pedagógica Nacional, pero lo más importante, siéntanse orgullosos de ustedes mismos por estar en este momento. A pesar de las dificultades que podemos encontrar en la vida, siempre existe la fuerza de voluntad para seguir adelante. No tengan miedo en iniciar algo nuevo y sigan con lo que tengan planeado cada uno de ustedes. Bienvenidos a su licenciatura, bienvenidos a su universidad, Universidad Pedagógica Nacional, para que sigamos educando para transformar. Y bueno, para iniciar esta mesa, tenemos a varios profesores egresados de la licenciatura de Sociología de la Educación, los cuales nos van a platicar un poco acerca de su experiencia y de su formación dentro de esta rama de la sociología. Primero me gustaría comenzar con la profesora Yaritza Ismenia Altamirano Pérez, que se encuentra de mi lado izquierdo. ¿Ya voy a hablar? Sí. Ok. Sí. Yo que iba a pedir después, pero está bien. Está bien. Bueno, bienvenidos, queridos alumnitos, nuevos alumnos. Mi nombre es Ismenia Altamirano. Y pues sí, efectivamente, como cuenta Kevin, yo fui alumna de esta casa de estudios. Al principio yo no la conocía, pero buscando e indagando sobre la sociología, encontré que estaba esta universidad que tenía que ver con este enfoque educativo. Entonces me postulé para la licenciatura en Sociología de la Educación, me quedé, y la verdad es que efectivamente hubo un cambio tanto personal como pues también profesional en mi vida, ¿no? Al principio sí fue un poco pesado, va a ser un poco pesado porque pues sí hay que cambiar muchas dinámicas que traemos de la prepa, que traemos de casa, ¿no? Pero ya estando aquí dentro, pues sí nos damos cuenta que hay procesos de socialización fuertes, hay procesos de cambios epistémicos en nuestra mente, hay, hay motivaciones distintas, hay choques, como les digo, epistémicos, ¿no? Recordando a Semmelman, que espero que lo vean, ¿no? A veces entramos con algunas ideas ya muy arraigadas por nuestra familia y por el tipo de educación que hemos tenido, tanto escolarizada como dentro de la dinámica social en la que estamos. Y pues al encontrarnos con muchos textos y con profesores que nos hacen también entender ciertos conceptos, ciertos procesos y ciertos autores, pues sí, de repente nos damos cuenta que nuestro universo no es tan pequeño, ¿no? O sea, que es muchísimo más amplio, muchísimo más grande. Y, y pues a mí me ayudó muchísimo estudiar sociología de la educación, porque además de todos esos de todos esos procesos personales que se viven, también profesionalmente, eh, uno se va quitando la pena, uno se va quitando el no, mejor no participo porque a lo mejor lo que digo no está bien, ¿no? Híjole, pero es que esto va en contra de lo que dice el profesor. Se van a encontrar diferentes identidades en nosotros los docentes, ¿no? Eh, pero dentro de todo, de verdad, confíen primero en ustedes mismos y después confíen en los profesores. Por más rudos, por más estrictos, por más lights, por más todo lo que a ustedes se les ocurra, de verdad, acérquense. Siempre van a tener ahí una mano que les tienda para decirles, tal vez no soy yo, pero busca a alguien, ¿no? O fíjate que sí soy yo y así lo vamos a resolver, ¿no? Entonces, y pues hablando en cuestión de mi formación,
la verdad es que también fue difícil asumirme como universitario de la Universidad Pedagógica Nacional, porque a veces van a escuchar que la universidad no tiene tanto prestigio. Sin embargo, el prestigio y el mérito, ustedes lo van haciendo al día a día. Gracias a esta universidad yo pude entrar al Instituto Mora, que es un instituto que después de meses y después de estar ahí me di cuenta que era muy difícil entrar, que pedían un nivel académico muy alto. Me tuve que adaptar con compañeros del ITAM, con compañeros del TEC de Monterrey, de la UDLA, y la presión era fuerte, era muy, muy, muy fuerte. Sin embargo, gracias a estar aquí, gracias a ciertas dinámicas sociales que aprendí para poder adaptarme a otro sistema, se logró. Entonces, pues yo sí los invito a que abran su mente, a que pues a que lean realmente con conciencia, que no lean nada más como
cotidiana, pero en realidad hay algo que les está llevando a hacer esas acciones, ¿no? Y sí, educativo sí, porque como bien mencionaba la maestra Ismena, entonces hay como estas cuestiones que interactúan para que sean, ¿no? Para ser y estar en este mundo, pero hay teorías que nos ayudan a comprender, ¿no? Esas otras realidades. Puede parecer como, pues ¿qué tiene, no? No, sí, porque podemos intervenir en el mundo, ¿no? Podemos comprenderlo, podemos apoyar en otras realidades, tanto para describir, pero también para poder hacer propuestas, ¿no? Para simplemente un análisis nos ayuda mucho a tener esas reflexiones, ¿no? Yo me formé más en la perspectiva crítica, en las perspectivas críticas, y afortunadamente pues he podido, ¿no? Darle continuidad. No siempre he estado aquí en la UPN, he estado en otras instituciones. Les preocupa muchas veces, ¿no? El futuro laboral, ¿no? Que es algo que pues me imagino que ahora es más fuerte, ¿no? Todos tenemos que subsistir en este sistema, ¿no? Y tenemos que encontrar trabajos, ¿no? Y a lo mejor yo no empecé directamente en esta parte académica, empecé sacando copias ya con el título, sacando copias en una empresa, pero eso me ayudó mucho porque me ayuda a comprender esa realidad, ¿no? Que vivían los ingenieros, los arquitectos, y empecé a platicar, me empezaron a preguntar qué había estudiado, ¿no? Sociología de la educación, ¿no? Pues, ¿qué es eso? Traté de darles una explicación, ¿qué haces aquí sacando copias? Pues teniendo un salario, ¿no? Para poderme pagar un posgrado, ¿no? Entonces ahí empecé a escalar en puestos, terminé coordinando un área que ni sabía de qué era, pero como sabía organizar, como sabía cómo distribuir los recursos, administrarlos, eso me contribuyó mucho, ¿no? Y entonces empecé a ver cómo también podía aplicar la sociología de la educación para poder comprender mi realidad y comprender a los demás, ¿no? Eso me motivó mucho. Posteriormente, pues ya tuve otras experiencias, ya con el posgrado pude participar en otra institución que esa sí fue de educación superior, pero de cierto giro. Y pues también descubrí, ¿no? Cómo poder diseñar, ¿no? Que eso ya fue como la ampliación con los posgrados, poder diseñar cuestiones de programas, y es algo que me gusta mucho la docencia, he participado en la licenciatura de pedagogía. Luego preguntaban, ¿qué hace un sociólogo de educación dando clases en pedagogía? Pues, ¿por qué no? ¿No? Podemos estar en muchos lados, no solamente dando clases, no solamente haciendo investigación, podemos, hasta en un solo negocio, puede ser nuestro enfoque de investigación, ¿no? ¿Qué onda con la población que me viene a consumir? ¿Qué onda? O sea, tenemos que tener mucha habilidad imaginativa, ¿no? Si no tienen imaginación, pues empiecen a fomentar, ¿no? Imagínense todos los mundos que pueden interpretar a partir de sus ojos, ¿no? Porque eso es lo que nos prepara, ¿no? Nos pone una visión bien profunda, ¿no? De todos estos procesos. Puede parecer difícil, pero por eso es una licenciatura que se va distribuyendo a lo largo de los semestres, ¿no? Para que vayan adquiriendo esta graduación, ¿no? Incluso hasta eso, ¿no? Podemos estudiar, pues, cómo se gradúa el conocimiento, ¿no? ¿Por qué esta lectura sí y la otra, ¿no? ¿Por qué un pedazo de libro sí y otro no, ¿no? Entonces yo les invito a eso, ¿no? A tener esa imaginación, a no darse, sé que puede influir muchas cosas para dejar una licenciatura, porque también lo he vivido como estudiante en mi época, ¿no? Pero siempre tuve esa visión de decir, pues, ¿por qué no? O sea, ¿por qué no terminar? ¿Por qué no culminar? ¿Por qué no comprender? ¿Por qué no construir una tesis? ¿Por qué no imaginarme como profesor para poder caminar hacia ese rumbo, ¿no? Y pues mis caminos han sido bien distintos, bien complejos, pero afortunadamente estoy aquí, ¿no? Y de mucho orgullo, pues la neta sí digo, soy sociólogo de la educación, ¿no? Y cualquier cosa, también ahí pueden contar conmigo en el CAE. Ya, si vinieron a los recorridos, pues les han de verdad una explicación de qué era el CAE, ¿no? He participado también en otros procesos institucionales y pues siempre hace falta la visión sociológica educativa, ¿eh? En cualquier lugar. Y pues nada más es lo que les puedo compartir ahorita, ¿vale? Bienvenidas y bienvenidos. Muchas gracias, profesor Javier. Bueno, continuamos con el programa. Ahora vamos a tener la participación del doctor Severo López. Dungi Kamal, Dizangwa Gato, con Dungi Kogia, no hubiera para allá. Diniga Peri, Hanjadache Hanunangogansal. Los saludo con mucho afecto, les agradezco mucho esta invitación. Los saludé en mi idioma materno, que es el ñañú, llamado otomí genéricamente, y les agradezco mucho esta invitación porque me han regresado a este lugar para reflexionar colectivamente un pedazo de la historia que uno construyó aquí en estos espacios, en estos pasillos,
en estos salones de acá abajo. Y con estos compañeros profesores, que fueron mis profesores en la licenciatura. Y miren, pues soy bilingüe. Es una lengua indígena y el español. Así que una de las primeras inquietudes grandotas que yo tuve fue buscar un espacio para formarme en la universidad, pero por una necesidad importante, que no era tanto como esta onda de buscar lugares para estudiar y encontrar explicaciones sobre todos los procesos que se vivían en el mundo académico escolar, sino era cubrir una necesidad importante en un futuro, que era tener una formación académica para poder subsistir en la vida. Esa era la... Y muchos, muchos y muchas personas me han preguntado por qué, por qué estudiar. Y yo siempre les digo, bueno, pues estudié por necesidad. Y no era una necesidad necesariamente escolar o académica para explicar algo que yo vivía en ese momento, sino era una necesidad para un futuro, para tener condiciones de vida. Yo vivo en una comunidad pequeñita, en una zona indígena, y entonces los primeros intercambios que yo empecé a tener con el exterior un poco fue participar en programas educativos que tienen esta condición de ser programas compensatorios, entre ellos el Consejo Nacional de Fomento Educativo, el INEA, el Instituto Nacional para la Alfabetización en Condiciones Distintas, ¿no? Y ahí encontraba desigualdades sociales muy grandes. No solo las encontraba, las vivía también. Así que estos programas empezaban a situarme en una condición, primero, de escasez, segunda, de pensar qué era lo que ocurría en estos espacios sociales y educativos, porque bueno, pues, eso era lo que yo vivía. Eh, Así que cuando me piden que en la preparatoria me piden pensar qué voy a hacer en el futuro, en dónde me voy a formar, pues, pues más, pues no sé, porque no sé si existen esos espacios, no sé. Sí, sí, existe la universidad, la gente tiene en su cabeza la idea de la universidad. ¿Para qué? Pues no sé, para ser profesor, para pequeño burgués, no lo sé, pero algo, para algo. Sin embargo, yo decía, pues yo quiero un espacio para ir a la universidad, no sé, pero mi necesidad es garantizar mi supervivencia para los próximos años. Así que cuando busco en el radar, digamos, de las universidades, pues lo que uno encuentra en sus regiones son normales para ser profesores. Y ahí encontraba la normal rural del MESE, que era una normal rural para formar a jóvenes indígenas. Era un internado antes, ahorita ya no, pero bueno. Y ahí tenía que ir porque pues, era el lugar de nosotros, los internados, con un espacio para formar indígenas. Sin embargo, encontré la pedagógica y me dijeron, pues ahí forman de repente indígenas también, ¿no? Así que vine aquí a preguntar dónde podía estudiar, pero bueno, pues es que yo hablaba dos idiomas, necesitaba una universidad que me diera ese espacio, que tuviera esa exigencia. Yo sabía, todas las demás universidades eran monolingües, muy pocas eran bilingües, no existe eso. Eso era en la primaria indígena de mi comunidad, donde pues éramos bilingües ahí estudiando. Ninguna otra primaria, las demás eran generales, se llama, ¿no? Llegué aquí y solicité entrar a un espacio universitario donde me dieran el espacio por mi condición, ¿no? Me dijeron, pues no se puede, porque aquí solo es para profesores en servicio y tú no eres profe en servicio. Está la licenciatura en educación indígena, pero solo acepta profes en servicio, no egresados de bachillerato, ¿no? Así que dije, bueno, pues entonces no hay un espacio para mí.
que a la autónoma me dijeron, aquí no es para bilingües, aquí es para, pues, quieres ser abogado, contador, médico, pues sí, pero para bilingües, pues no hay. Y después me dijeron, bueno, pues a lo mejor en sociología, te ayudan a entender ahí algunas cosas, ¿no? Y logré venir a sociología. Pero yo buscaba esta relación educación-sociedad y cómo esta relación generaba fenómenos sociales importantes como la desigualdad social. Y ahí encontré la condición étnica, que era lo que yo... ¿ya? Pero hay otros factores como género, también aparece ahí. Y estos factores, eh, pues los tenía la sociología de la educación. Ahí está. Sistemas educativos generando enfoques ideológicos y políticos que se construían desde enfoques o desde políticas. Y ahí aparecía para pueblos indígenas el enfoque intercultural, un enfoque político para ese entonces, ¿no? No solo para México, sino para toda América Latina y ya luego para poblaciones migrantes en otros contextos. Pero aparecían estos conceptos. Ya los conceptos macro que aparecen en la sociología, pues me parecían una exageración de repente, ¿no? Y un día me acerqué con el compañero profesor y le dije, oye, yo quiero entender mi realidad, no entender la realidad, hay macro teorías, y nos echamos horas leyendo ahí a estas cosas que uno tiene, que le sirven a uno, pero no, la realidad que yo trataba de explicar no me ayudaba estos autores. Me dijo, bueno, pues tú tienes que entender entonces América Latina, así que me dijo, vete a echarte un vistazo a estas teorías latinoamericanas que están en las 7 tesis de Mariátegui, con una realidad peruana cercana a la mexicana, era lo más cercano, pero tenía que revisar eso. Y luego ya pues llegas acá, luego, con Stavenhagen, y a lo mejor lees las 7 tesis sobre pueblos indígenas en América Latina. Entonces era una búsqueda constante, pero paralela a esa búsqueda existían algunos factores que quizá compartimos todos, aquellos que nos hemos formado en escuelas de educación básica y media superior en este contexto mexicano, que tiene que ver con algunas deficiencias en la formación. Yo llegué aquí y lo sufrí dentro de mi proceso formativo. Me decían, no hablas bien español. Ah, dije, no hablo bien español. ¿Sí? No hablas bien. No escribes bien. En vez de decir haya, se dice haya. O sea, aquí había una corrección constante. Y es este tipo de correcciones que luego suelen ser un poco duros, generan deserción escolar, lejanía en la formación y llegaron a tocar hasta la condición socioeconómica. Alguien alguna vez me dijo, pues la universidad es para los que tienen dinero, porque tuve que exponer el Capital de Marx, como pues, todos lo ven, con un librito anaranjado ahí bajo el brazo. Entonces, yo no lo hice porque yo no tenía la condición económica, pero leí las copias, traje mis copias y me dijeron que con copias no era tan válido, pues, porque a lo mejor, no sé, después me puse a pensar y dije, a lo mejor se borran las letras cuando uno cambia los conceptos, cambian las cosas, pero en realidad eso no sucedía. Aquí habían cosas de trasfondo en la formación académica, en la cabeza de unos tenían un imaginario distinto y en la mía tenía otra lógica. Yo venía de esta tradición de escuchar al que te habla y el que te orienta porque es importante. En mi contexto es eso. La palabra de la gente que te guía es valiosa. Y yo veía a mis colegas, compañeritos en clase, que de repente decían, no le hagas caso, están locos, profesores, no saben, ¿no?
dentro de mi contexto que yo tenía, de un contexto comunitario, indígena, era escuchar. No era una escucha biológica, era una escucha que iba más allá de tratar de saber lo que decían, sino de conectarme con lo que decían los profesores. Siempre. Así que este proceso como de dificultades económicas, académicas, sociales, tendrían que ser un insumo para poder pensar la formación colectiva de todos los actores sociales que estamos acá. ¿Sí? Porque si nosotros entramos en porque la sociología no se encarga del proceso individual de una formación académica, sino se encarga de una formación colectiva, que lo que va a encontrar más tarde es cómo se construyen estas interrelaciones en el campo educativo y cómo nosotros buscamos opciones para compartirla a la sociedad, porque de eso se trata. No es una lectura sobre algún problema educativo, social, para después afilarlo y colocarlo ahí en las tesis o en algún texto, sino se trata de intervenir en el ámbito social. Ese era el reto muy grande. Y aquí en la sociología, a pesar de que encontré estos procesos muy duros, los aprendí. Y entonces en mi cabeza resonaba la pregunta de, ¿ser bilingüe es un problema en este país? ¿O qué es una ventaja? Cada que hablaba de las condiciones sociales, políticas, culturales, con todos los movimientos sociales que se daban en América Latina y que lo teníamos así presente en ese proceso de formación, no se entendía, todavía se seguía remarcando diferencias, remarcando. Y yo decía, eso no se logra entender o no se quiere entender en este contexto más bien hegemónico de la sociedad, porque tenemos frente a nosotros una condición heterogénea que reclama nuestra participación para poder comprenderla y poder generar condiciones de igualdad en el imaginario. Pues. Y yo decía, ser bilingüe es un problema, y ese era como mi interrogante constante. El enfoque intercultural era más duro cada vez más, porque creaba herramientas sofisticadas para administrar la condición étnica de todos los pueblos indígenas del país, sin cuestionar. Y si cuestionabas, pues era algo que no se podía. Se hablaba de eso, pero poco se cuestionaba. Era algo que aparentemente era una voz de aquellos otros que son diferentes a nosotros. Pero no existía esto. Mientras yo tenía que garantizar que lo que yo entregaba en mis trabajos parciales o finales se notara que uno había superado el bilingüismo, hablando mejor el español y omitiendo la otra lengua. No era sencillo, porque mi contexto social es bilingüe. Yo no podría manejar como estos dos contextos tan fácilmente, que lo tenía que hacer. Sin embargo, veía cada vez más que era necesario tener que ver. Entonces, encontré quizá el equilibrio, en el sentido de que tenía que hablar bien mi idioma materno y bien, o entre comillas, mejor el español. Y ese tipo de cuestiones pues, todavía las sigo encontrando. Esto no acaba, ¿no? Cuestionan el monolingüismo, cuestiona el bilingüismo en términos de formación académica, ¿no? Entonces estuve en la licenciatura tratando de superar eso y eso que nosotros tenemos dentro de nuestro proceso formativo no tiene que ser un motivo para abandonar nuestra formación académica. Porque habían colegas que decían, es que yo no entiendo a Durkheim, a ver, a estos autores, yo tampoco los entendía, pero hacía el esfuerzo de tratar de buscar como los contextos en donde se usaban las teorías que trabajaban, ¿no? Y
terminé con una tesis que se llamó, fue una evaluación a, a esta política que había educativa para pueblos indígenas en América Latina, y la mitad del pie lo tuve aquí, la mitad lo tuve en otra licenciatura, porque en sociología lamentablemente no se trabajaban tanto estos temas, ¿no? No lo sé ahora, pues, pero ojalá que sí, ¿no? Porque es una necesidad importante para la sociología. Lejos de los temas estos de, como muy temas muy de moda, ¿no? Académica y que se lo sepan y estas cosas. Lejos de eso, hay realidades que en nuestro país no se superan todavía, se viven constantemente, ¿no? Entonces terminé con una tesis de ese tipo. Y mi pregunta seguía, porque yo hice un posgrado en un centro de investigaciones que tenía que ver con el análisis sociológico y lingüístico de las lenguas indígenas en América Latina. Y ahí terminé haciendo ese trabajo. Discúlpeme. La verdad es que Severo está cortando una parte importante de su formación aquí. Él hizo una tesis con todas estas dificultades que está comentando. Él se ganó un premio. Su tesis se ganó, de licenciatura se ganó un premio. Por favor. Sí, por favor, Severo, no cortes eso porque eso es muy importante. Sí, sí. O sea, de verdad, o sea, no tenemos aquí a cualquiera platicándonos. De verdad, el profesor Severo pasó por muchas circunstancias, pero de verdad es un gran profesional de la educación indígena. Entonces sí me... Bueno, muchas gracias, Sí. Ismena. Bueno, yo lo quería comentar después porque miren, ¿saben con qué atravesó, digamos, esta tesis? Con una condición social que se marcó en la licenciatura cuando alguien me dijo que esta universidad era para gente que tenía dinero. Y la tesis que yo hice tuvo que ver con ese concepto, con ese factor, ¿no? Y alguien de acá, no de sociología, por otro lado, decía, y recuerdo un compañero profesor muy querido, un amigo, ahora, que fue quien dirigió mi tesis, fue profesor acá, me dijo un día, pues mira, para empezar, tu condición étnica pues, era un marcador determinante en el proceso, pero eso era un factor. Lo otro era la condición socioeconómica. Alguien un día me dijo, este compañero, este muchacho no va a terminar la tesis porque no puede. Porque hay un concepto que se utiliza para generar confusión en el análisis, que tiene que ver con cultura igual a menos o más conocimiento en América Latina. Y eso es un factor determinante para el análisis, hasta sociológico, si uno quiere verlo así. Porque es indígena igual a déficit, menos conocimiento. Y el concepto de cultura está asociado a eso. Nosotros utilizamos el concepto de cultura quizá desde, no sé si desde las representaciones sociales o desde no sé de dónde, o desde la antropología, desde lugar, pero el concepto de cultura tenía una relación con eso, ¿no? Pero recogí todos esos conceptos como conceptos que potencializaron la elaboración de mi trabajo de tesis. Que yo lo hice para hacer un análisis que traía yo desde que entré en la licenciatura. Hay inquietudes que traemos porque nuestra condición social nos ayuda a generar esas inquietudes. Y si esas inquietudes las tienen, plantéenlas desde un principio. Yo lo planteé desde el primer semestre y yo sé que mis profesores decían, otra vez con la misma cosa. Y había quienes decían, otra vez expones lo de tu comunidad, otra vez expones lo de tu experiencia. Sí, es que eso es lo que genera mi posibilidad de estar aquí. O sea, yo quiero reflexionar sobre, pero colectivamente, porque tiene que ser una reflexión colectiva dentro de un espacio en donde podamos generar como detonantes que nos permitan reflexionar más adelante. Y yo creo que las inquietudes que ustedes tienen por la condición social, hasta metodológicamente sirve para pensar la investigación que puedan desarrollar más adelante. O sea, la metodología para hacer un trabajo parcial o final dentro de la licenciatura, pues la mejor herramienta que tienen ustedes es la vivencia que tienen. Como decía la maestra Ismena hace rato, ustedes, todo lo que tiene que ver con acciones sociales, reproducción social, todo está dentro de la vida cotidiana de todos nosotros. Solo es que hay que traerlo
aquí al ámbito académico para hablar sobre ello. Yo construí mi tesis desde que empecé la licenciatura y me fueron acompañando compañeros que lograron, lograron identificar qué era lo que yo quería para poder explicarlo al final. Sí, participé en un concurso nacional de la NUYES sobre investigaciones que se hacían en ese momento a través de la Fundación Ford, que era una fundación que en México estaba trabajando mucho. Y bueno, pues decidieron que mi trabajo servía para explicar algo, ¿no? Ahí está todavía. Yo ahorita a veces lo veo así de repente, pero sigo viendo que la tesis es vigente todavía. Porque frente a una política educativa que existe aquí en este país, lo que no cuestiona esa política es aquella condición social que viven sus actores mientras están desarrollando esa política. Y esa tesis es vigente por eso. No me gusta mucho revisarla, ¿no? Porque creo que está mal escrito, porque aparece el bilingüismo otra vez ahí, ¿no? Ahí está. Bueno, agradezco mucho a la compañera que haya dicho eso. Bueno, que sirva también como aliento, digamos, si es que eso se puede, así, solo para saber que una tesis se puede plantear desde el primer día que entra uno a la universidad, junto con todas estas inquietudes que uno puede tener como eh, jóvenes que pertenecen a cierto sector social, como compañeros que vienen de ciertas experiencias educativas en contextos de instituciones o en contextos de instituciones colectivas, en los barrios, en las colonias, en las comunidades, desde donde vengan, sirve mucho eso para poder reflexionar acá colectivamente. Después hice un posgrado y ahí en el CIESA, no sé si lo conozco, he escuchado, y no entendí tampoco nada, así que tuve que ir a echar otra vuelta en otro lado, a hacer un doctorado en pedagogía aquí en la Facultad de Filosofía, para entender cómo esta condición étnica se podía enseñar o no en estos contextos, y qué era lo que se ocupaba. Y ahí volví a reflexionar sobre la relación étnica que existe entre lengua, cultura y educación, pero lo importante es que en el fondo contiene un análisis sociológico. O sea, mi formación aquí sirvió para hacer un posgrado en un centro de investigaciones, sirvió para hacer un doctorado aquí en la UNAM. Y esa era mi base. Siempre me decían, ¿por qué desde la sociología todo? Pues no sé, a lo mejor desde ahí aprendí algunas cosas muy elementales para esto, ¿no? ¿Sí? Y quiero decirles también que en la UNAM hice una tesis similar a la de acá y también entré, fue la mejor tesis doctoral de ese año en la UNAM. Entré a estos concursos de humanidades, entró mi tesis automáticamente, y tiene un buen resultado. Y es una tesis similar a la de acá, haciendo lo mismo, ¿no? Pero como les digo, yo no logro entender todavía estas cosas, pues. Y busqué otro espacio de investigación. En el ISUE hice una estancia postdoctoral para tratar de entender la actividad política de los actores sociales. Son los profes bilingües en contextos de educación. Y sigo con eso. Ahora soy profesor aquí en el área 2 y trato de colaborar en la formación de mis compañeros indígenas, profesores algunos, otros en formación para ser profesores. Con ellos sigo trabajando. Uh, y en general, yo creo que esta universidad y esta licenciatura es un buen espacio para poder formarse, ya sea aquí mismo en esta universidad, continuar en esta, o poder formarse en otros espacios. Por supuesto que afuera es otra cosa porque la exigencia es distinta, como lo decía la compañera Ismena. Entrar en estos centros de investigación no es cualquier cosa, es muy complicado, exige mucho, pero te otorgan una formación académica importante. Y la pedagógica, por lo menos a mí, en lo personal, me ha dado la oportunidad de estar en varios espacios de formación académica sin ningún problema. Siempre me dicen, ¿de dónde vienes tú? Porque siempre es de dónde vienes. Y yo vengo de la UPN siempre, siempre.
Nunca digo vengo del CIESAS ni de la UNAM, siempre digo pues, vengo de la UPN. Hay información. Y me dicen, de repente en el resumen me decían, pero pues aquí hay muy pocos de la UPN. Sí sabemos que existe, porque está aquí cerca, pero compañeros que estén aquí, pues no, y yo lo sé, porque eh, lamentablemente yo tuve que formarme siempre con, con apoyo económico, que siempre se traduce en becas. Yo siempre fui becado, porque pues, no tengo, ni he tenido, ni tengo recursos económicos para seguir formándome. Mi única alternativa era obtener becas para estar formándome en espacios universitarios. Si esas pues tenía CONACYT, así que pues, pude sobrevivir. En la UNAM fui becado por la Fundación Ford, por la distinción que se hizo en la licenciatura, la tesis. Era un reconocimiento para poder formarme, así que tuve una beca internacional para formarme en el doctorado, y en el postdoctorado, pues la UNAM me becó pues, entré dentro de las becas de jóvenes investigadores en México para poder formarme o especializarme en investigación educativa, y ese es el factor constante. No hay solución en este país respecto a eso, por eso la pelea es sobre las becas, espacios de formación, etcétera, pero no se los digo con la intención no es ningún tipo de presunción, porque eso no es, pero sí se los digo con la idea de que durante el proceso de formación no claudiquen, no desistan, porque hay opciones que nos ofrece la universidad. Solo con tener un aula, un profesor y las condiciones básicas o mínimas para formarnos es muchísimo. Yo vengo, como les dije en un principio, de un lugar donde no tenemos universidades, no tenemos espacios para formarnos, y veo a la gente de acá tiene un montón de privilegios porque que tiene todos los días. Nosotros no. Yo tuve que desplazarme y estar aquí en esta ciudad que no me agrada, para tener que formar. Y la ventaja de todo esto, compañeros, es que al final me dijeron que viniera a dar clases acá. No era mi intención. Yo no quería venir acá, pero pues, me dijeron que viniera a dar clases. Tuve que hacerlo, porque egresé de aquí. Y cuando yo estuve acá, siempre dije que como estudiante quería tener a buenos profesores. Yo lo tenía que hacer. No significa que yo sea buen profesor, ¿verdad? Pero sin embargo, la experiencia que uno tiene, que uno ha construido, pues bueno, lo comparte, ¿no? Porque para formar profesionales, bueno, pues yo fui profesor un rato en la ENA, en la Escuela Nacional de Antropología. Ahí impartí algunas clases de investigación en etnología y en lingüística, y en otros posgrados, en la Autónoma de Querétaro, que forma jóvenes en una maestría sobre estudios amerindios, y en otros espacios. Además de trabajar por inquietud en una institución federal, que es el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas. Ahí trabajé en investigación un rato, por inquietud, porque quería saber de qué hablan estos, ¿no? Cuando tratan a los pueblos indígenas o tratan a asuntos indígenas, de qué se trabaja. En mi ingenuidad pensé que era, ¿no?, un buen espacio para poder generar estas condiciones sociales, políticas y educativas para pueblos indígenas por el sistema educativo bilingüe. Sin embargo, no es así. Ahí están compañeros, hay colegas ahí, pero no hay mucha resonancia sobre eso. Existen políticas, existen modificaciones constitucionales, existen muchas cosas, pero en realidad el trato hacia la educación que tiene que ver para educación para los pueblos indígenas no se logra muchas cosas. Y yo sigo por eso en la misma tarea, tratando de hacer lo que en la sociología se tiene que hacer, que es entender los fenómenos sociales y generar opciones o alternativas para tratar estos fenómenos sociales de origen. No, yo creo que ni lo voy a lograr, pero bueno, seguiré trabajando en ello. Bueno, les quité mucho tiempo, creo. Les agradezco mucho. Muchas gracias por su participación.
también íbamos a tener la presencia del doctor Mauro, pero creo que por algunas circunstancias no pudo asistir, entonces creo que vamos a asistir un poco con su participación. Bueno, ahora pasemos a la parte de los comentarios y las preguntas que tengan hacia los ponentes. No sé si quieran empezar, principalmente es para los chicos del primer semestre, pero igual todos, no sé, a ver, Paco. Yo soy Francisco, soy de la generación 2021-2025. Les quiero dar la bienvenida a la Universidad Pedagógica de Ampadaria, a la Licenciatura en Sociología de la Educación. Créanme que no tienen nada que envidiarle a la UNAM. Siéntanse orgullosos de verdad de estar aquí. Yo pasé por la UNAM y no puedo afirmar que no me construyó un hábito de lectura como lo hizo la pedagógica y particularmente la sociología de la educación. Entonces siéntanse pues muy orgullosos. Yo soy una persona neurodivergente, igual así también eso implica ciertas dificultades con mi estado mental, con mi estado emocional, con mis intentos de desdivisión, todo eso. Pero sí se puede. La verdad es que, como dicen aquí todos los ponentes, es importante que sigan porque de verdad está en un espacio maravilloso. La sociología enamora. La sociología te hace ver todo lo que veías antes con otra perspectiva completamente distinta. Hasta los memes, o sea, ya en los memes ya encuentras violencia de género, violencia simbólica, violencia racista, o sea, todo lo que consumen lo van a ver diferente. Y pues ya como consejo, nada más les puedo decir, tengan mucho cuidado con las teorías, traten de no reprobarlas porque son seriadas y eso puede causarles como retrasos en su formación, al igual que estadística. Y también aprovechen que la universidad tiene espacios de formación en otras lenguas, tiene también talleres culturales, talleres deportivos, y aprovechen que, por ejemplo, tenemos descuento en el Fondo de Cultura, porque es importante. Yo sé que los libros son un privilegio, porque realmente son caros, pero hay que aprovechar ese descuento que nos da el Fondo de Cultura a nosotros como estudiantes de la pedagógica, para que de alguna manera podamos, pues, ir armando nuestra biblioteca, que créanme que al momento de hacer la tesis yo estoy pasando por eso, al momento de hacer la tesis les va a funcionar mucho y va a tener los textos a la mano, no depender solamente de la biblioteca, les va a ayudar muchísimo. Y pues felicitar a los ponentes también por su experiencia, porque siempre es un honor y siempre nos iluminan mucho los profesores con sus experiencias y pues muchas gracias a todos y a todas por asistir. Vale, muchas gracias, Paco. Si me permiten una mención, Paco ahorita está realizando su tesis, es sobre marxismo queer, que es algo muy interesante realmente y algo muy nuevo para nosotros como sociólogos, algo que se puso a investigar. Paco es una persona que lee bastante, entonces si tienen la oportunidad de acercarse con él para cualquier cosa, directamente. Bueno, muchas gracias, Kevin. Igual si les interesa el tema de género, diversidad sexual, feminismos, se pueden acercar, les mando bibliografía, tengo muchos textos y muchos PDFs, entonces, pues, si quieren, igual también les puedo recomendar sobre esos temas, que son mis temas, que son los que me apasionan. Y también tengo un poco de bibliografía de antirracismo, por si les interesa. Vale, muchas gracias, Paco. No sé si alguien más comentario o pregunta que quiera realizar a los ponentes. Por favor. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Andrea, soy de quinto semestre. Me encuentro cursando la licenciatura de Sociología de la Educación y tengo dos preguntas para el aquí ponente Severes. Y la primera que nada es, ¿qué lo llevó originalmente a estudiar la sociología y por qué decidió hacerlo aquí en la UPN? ¿Nos podría dar unas palabras que inspiren a los de primer ingreso para seguir continuando con los estudios? Y la segunda pregunta sería sobre la sociología. ¿Qué puede aportar la sociología a la comprensión de los problemas educativos que otras disciplinas no pueden explicar de la misma manera? En este caso, pues la pedagogía o alguna de las otras licenciaturas que se enfoque más que nada en estas disciplinas. Gracias. Por favor, Bueno, como les comenté en un principio, en realidad no conocía la sociología. Yo solo quería un espacio universitario para estudiar. Ese concepto que uno le
le generan o le crean allá en espacios rurales es estudiar. Por supuesto que hay mucha insistencia por estudiar derecho, medicina, ingenierías, agronomía, porque los agrónomos se acercan mucho allá por el campo, que vivimos en el campo, trabajamos en el campo, pero yo no quería ser agrónomo porque era lo que, incluso hay muchos CEBETAS, les llaman, que son centros de bachilleratos tecnológicos agrónomos, y no quería. Tampoco quise ser migrante porque en mi contexto o en mi comunidad, mi región, es una de las regiones que le abona mucho a Estados Unidos a través de mano de obra barata que se traduce en migración. Hay muchísima migración. Yo tenía, allá normalmente somos en promedio de 10 a 15 jóvenes de generación, que es muy visible porque pues allá todos nos conocemos, entonces somos 15 jóvenes de la comunidad, y de esos 15 jóvenes, pues todos, 14 se fueron a Estados Unidos, terminando la secundaria y iniciando unos semestres de bachillerato, y solo yo fui quien dijo que no. Se empezaron a ir hombres, luego mujeres y luego jóvenes a Estados Unidos. Y era como venir a la Ciudad de México. Cada, cada año, en noviembre, diciembre venían a México y en enero, febrero se iban a Estados Unidos. Entonces era muy normal eso, era vámonos para el otro lado. No quise ir a Estados Unidos, no quise ser agrónomo, quería entender qué relación tenía la educación y la sociedad, pero desde mi perspectiva ética. Entonces solo buscaba un espacio. Me dijeron que fuese a la normal rural del México, como les comenté. No quería ser profe de educación básica precisamente por este problema que tenía yo. Les voy a contar una anécdota, y esta anécdota después la entendí en sociología, ya más tarde la entendí con más claridad. Mire, yo fui a un concurso cuando estaba yo en la primaria indígena bilingüe, fue un concurso donde nos dijeron, va a ser un concurso de conocimientos y de habilidades para dibujar. Y a mí me mandaron. Mis profes me dijeron, pues, oye, tú que medio sabes algo y algo le rayas ahí, pues ve. Y fui. Y te ponían un tema y tú lo tenías que desarrollar a través de la imagen y por un escrito. Y yo lo hice. No sé, imaginé algunas cosas, las puse ahí y obtuve el primer lugar. Pero yo no decía nada, porque seguro mis profesores saben de una característica mía que tenía aquí en la licenciatura, que casi no hablaba yo. Yo era muy, por decirlo en palabras muy coloquiales, muy serio. Pero por supuesto que entendía lo que decían ellos. Yo entendía, nomás que no lo quería decir, porque eran 60 compañeros en promedio que tenía en clase. Los grupos eran más grandes que ahora. Pero el caso es que obtuve ese lugar y dijeron, bueno, cuando alguien obtenga el primer lugar aquí, después nos va a representar en la regional y luego estatal. ¿Qué sucedió? Que cuando definieron quién se iba a competir en la regional, no me quisieron llevar. Dudaron de mi habilidad que tenía. Dijeron que a lo mejor había yo copiado. Y dije, pues, ¿cómo voy a copiar si aquí no se tenía 3 profesores vigilándonos en una aula más chiquita que esta, con 3, 4, con 10 participantes? ¿De dónde voy a copiar? Yo no sabía qué era eso de copiar. Porque ahí hay lealtad que te enseñan en esta educación comunitaria. Y ahí empecé a interrogar varias cosas, entre ellas, mi condición étnica pesa para estar aquí, mi color de piel tiene algo que ver con esto, ¿o qué? Porque a mí el maestro me dijo, no te vas. Dije, ¿por qué no me voy? Si a mí me toca, ¿no? Y cuando vi al otro niño que fue, tenía otras características que reúne la educación hegemónica. A lo mejor tenía para su pasaje, yo no lo tenía. A lo mejor, o sea, entonces, estos procesos que yo vivía ahí me daban evidencia de que algo ocurría en el sistema educativo. Yo tenía que estudiar eso.
Y no acaba, aquí todavía uno lo vive, ¿eh? Porque yo estoy en un área de diversidad e interculturalidad que de diversidad no tiene nada y de interculturalidad menos. O sea, es una cuestión ahí que siguen nombrando así. Pero bueno, cuando yo llego al colegio de bachilleres, pues lo que quería era eso, un espacio para pensar esto. Así que yo no sabía qué era la sociología. La sociología la entendí cuando empecé a estudiar y me dijeron qué era la sociología. Pero me gustaba generar este análisis que tuviera que ver con los sistemas educativos con respecto a la sociedad. Eso era lo que a mí me llamaba la atención. Así que empecé a construir, a construir y a refinar conceptos aquí. Aquí estudiando, estando acá. Y bueno, había coherencia, ¿no? Porque dicen por ahí que es más importante definir conceptos en el hacer que en el imaginario totalmente o en la lectura nomás, ¿no? Tiene que haber una coherencia, ¿no? Entonces, es eso. Yo no tenía ni idea. Eso es con respecto a tu primera pregunta. La segunda pregunta, ¿cuál es? Ya se me, por estar pensando en esto. Ya. Más bien un poco como la ventaja que les decía hace rato, que aún estando en el doctorado en pedagogía, yo seguía en la sociología, insistiendo en la sociología. Pues es que yo tomé, lo que les decía hace rato, no tomé los conceptos macros, sí los estudié, pero no me ayudaban tanto a explicar realidades sociales que yo vivía. Así que tenía que tomar aspectos micro, o sea, como conceptos micro, pequeños, de realidades muy cercanas a las que yo vivía. Y de ahí así fue más bien como yo pude entender esta complejidad social que se vive, por ejemplo, en el campo educativo. Y en la tesis eso fue lo que hice, tomar autores que explicaran realidades similares a la mía para poder trabajar con ellas y no necesariamente tomar macro teorías para poder entender realidades divergentes, no convergentes, eran divergentes, porque eran opuestas y no me ayudaban. Y por supuesto que uno de repente le insistían, es que si estudias el contexto social, pues estudia Bourdieu desde la idea de capital cultural, o desde la idea de hábitos, o desde la idea de campos, o sea, entonces pero yo no más lo revisaba, pero era más para justificar que estaba yo leyendo, pero en realidad yo buscaba autores locales que me ayudaran a explicar lo que yo estaba trabajando. Y eso fue lo que hice. Por supuesto que algo falló ahí, porque las macroteorías siempre se imponen a las microteorías y definen realidades. Porque esta relación educación-sociedad, pues obviamente debajo de todo ello existen fenómenos sociales que hay que explicar, pero a veces pues hay que apoyarnos de conceptos mucho más pequeños para entender realidades complejas. Y no es casarse con la idea de que solo hay teorías determinantes para poder explicar cosas en la sociología, sino hay otras teorías que existen y que podemos trabajar eso. O otras opciones que nos ayuden, porque son opciones al final. No son reglas que determinan la explicación de fenómenos sociales, sino son opciones que existen para darle una lectura. Ahora, yo les decía hace ratito, la vivencia, porque como dicen por ahí, lo vivido y lo leído, pues son la misma cosa, más que de repente nosotros lo distanciamos. Leemos una cosa y pensamos que nuestra imaginación se alejó y nuestra vivencia se quedó o se distanció, sino lo que vivimos no es que sea necesariamente lo que tenemos que explicar, sino parte de esa realidad la tenemos que tomar para articularla con distintos fenómenos. Pero esa es una práctica que hay que hacer y metodológicamente no es tan fácil hacerlo. Hasta en los trabajos parciales que uno entrega, pues uno tendría que incorporar su propia experiencia. Además que la experiencia no es la cantidad de acciones acumuladas en las cosas, sino tiene que ver con esa capacidad de interacción que ha generado en tu proceso. Así que es diferente. Y eso es lo que hay que considerar para tratar de buscar explicaciones, no definiciones ni determinaciones,
son explicaciones a fenómenos que ahí están sucediendo y que uno los vive. Porque en otras universidades hacen tesis para resolver sus propias necesidades o condiciones, ¿no? Y nosotros lo que tendríamos que hacer es crear esas investigaciones para generar opciones que respondan a inquietudes que uno tiene o a investigaciones o a proyectos que uno trae para ese tipo de cosas. ¿No? Gracias. Vale, muchas gracias. ¿Alguien más tiene algún comentario? ¿Nadie? ¿Alguien más? Bueno, igual, si me permiten, igual también hacer algún comentario igual. Bueno, mi pregunta es para Javier. Javier, me llamó mucho la atención el tema de cómo te empezaste a formar y cómo viviste esa etapa de 1994 con todo esto de la crisis y así. Bueno, aquí mi pregunta es, ¿qué es lo que realmente te sigue motivando para seguir en esta rama de la sociología y seguirte formando? Ok, bueno, esa vinculación de los procesos del 94 pues también tienen que ver con el tema de investigación que realicé para la licenciatura. Trabajé al STLN, pero me fui para allá, estuve en la escuelita zapatista, ¿no? Y eso también me enseñó, ¿no? Como los procesos de transformación de realidad. Y a mí lo que me interesa siempre ha sido eso, cómo se transforma la realidad, cómo podemos transformarla, quizás no colectivamente, como dicen, pues todo es colectivo, sí, pero también hay procesos individuales, ¿no? Entonces, a partir de esa experiencia, ¿no? Que tuve tanto de formación, fue siempre investigar como movimientos sociales, el enfoque de la licenciatura. Posteriormente, pues ya estudié otras cuestiones más a profundidad educativas, bueno, más bien epistemológicas y educativas, pero siempre ha sido como esa parte de transformación de realidades. O sea, vengo también transformando mis propias realidades, así como persona, porque pues, si no, no se puede, ¿no? Si no empiezo conmigo mismo, pues cómo puedo apoyar a otras personas. Pero es en ese sentido, ¿no? De transformación de realidades, ¿no? Y la podemos transformar desde muchas cuestiones, sobre todo lo educativo, pues, ¿no? Lo educativo ahí tiene bueno, cuestiones educativas, porque también no podemos hablar individual, ¿no? Cuestiones educativas de transformación de realidades. Ese es más mi enfoque y cómo es que me ha llevado la sociología a seguir estudiando otras cuestiones y formándome, pues, ¿no? Para poder alcanzar esos objetivos míos, o sea, son propios, pero pues a veces los comparto con mi propio trabajo, ¿no? Eso, vale. Muchas gracias. Bueno, no sé si alguien más tenga algún comentario o algo para ir cerrando. Ah, sí, claro. La vida no está. O sea, sí me gustaría saber, hay dos ámbitos, o sea, el proceso de problematización que vivieron, ¿verdad? O sea, que todos vivimos, cada quien en su contexto, problematización. Por ejemplo, yo, egresado de la ENA, vi varios movimientos sociales, ¿no? Y fueron los que me marcaron, ¿no? Me marcaron para ir teniendo esa condición. Aquí habría dos cosas, o sea, la pregunta sería, ¿qué problemáticas tuvieron, no? Problemáticas sociales, problemáticas individuales. Y otra, ¿qué problemáticas actuales? Que a veces se hacen en un lado, ¿no? Genocidio, guerra, derechización, todo eso. De repente yo no lo he oído en todas estas pláticas, ¿no? Parece que no existe. Entonces, pero, ¿qué es lo más grave que está sucediendo ahí? Entonces, esa condición de problematización. Y bueno, en diciembre vienen los zapatistas que ahora ya están de nuevo reactivándose, ¿no? Después de que de repente se anularon o autoanularon, que todas son problemáticas, ¿no? O sea, y yo creo que lo principal que nos tenemos que exigir, ¿no? No solo a los estudiantes, exigimos nosotros, es un compromiso con la realidad y las problemáticas que estamos enfrentando. Y esa sería la pregunta para los ponentes, bueno, y la reflexión para todos. Bueno, si entendí bien, porque como que me quedó ahí medio ambiguo el asunto. O sea, ¿qué nos motivó a nosotros o qué contextos sociales nos motivaron para estudiar sociología y qué contextos actuales nos motivan para seguir estudiando sociología? ¿Más o menos así? ¿O? No, o sea, o sea, porque ha habido una problemática. O sea, la sociología parece que se queda hablando en la realidad.
incluso en algunos casos, es la realidad que motiva el desarrollo del estudio, no al revés. No la sociología es el plano de la realidad, sino la realidad es la que nos motiva a estudiar, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿qué problemática vivieron ustedes en su desarrollo como estudiantes que pudieran, digamos, presentar porque los motiva? En otro caso, ¿qué nos motiva o nos debería motivar actualmente las problemáticas actuales para estudiar o comprometernos con una realidad? O sea, la realidad no se compromete con la sociología, sino la sociología tiene que comprometerse con la realidad. Esta es la pregunta. No, ok. ¿Qué problemas vivimos? Híjole. Yo creo que sí es compleja esa pregunta porque sería hablar como del lado negativo del colegio, ¿no? En mi caso, como estudiante y después como docente, ¿no? Y creo que la idea de este tipo de eventos es más bien motivar a los chavos y que se sientan seguros y que se sientan en un puerto seguro, ¿no? Y que sepan que su lugar seguro, más allá de nosotros como tutores o como guías de ciertos temas, porque efectivamente, ¿no? O sea, dentro de la licenciatura se vivieron y se siguen viviendo y algunos alumnos han desertado pues por cuestiones que han vivido con algunos docentes, por algunas cosas que no entienden, ¿no? O sea, muy clara la vivencia de Severo, ¿no? O sea, sí, algo muy valioso también que tiene la licenciatura es formarte también como individuo, como sujeto, como actor social, de manera personal, ¿no? O sea, tú empiezas a hacerte una coraza cuando hay ciertos profesores que te atacan como alumno o te atacan como docente, ¿no? Obviamente no vas a reaccionar como reaccionarías un agente de a pie, ¿no? O sea, efectivamente la sociología y la sociología de la educación, porque también algo, desviándome un poquito, algo de lo que mencionaba Andrea, ¿no? O sea, bueno, pero la sociología de la educación, ¿qué se diferencia de la pedagogía? ¿Qué se diferencia de las ciencias de la educación? ¿No? Esa es como una incógnita que siento que hasta a lo mejor también como docentes a veces no tenemos tan claro estos refilones, ¿no? Que tienen estas disciplinas. Entonces, regresando a esto, efectivamente, la sociología de la educación te ayuda a entender que la educación no solamente se da en el aula, ¿no? La educación es un espectro enorme, grandísimo, donde se da el día a día en el contacto con tus compañeros, con tus pares, con los que están abajo de ti, con los que están superior a ti. Entonces, todo ese aspecto, y a mí me gusta mucho recalcarlo todo el tiempo. Yo amo la sociología, me siento parte de ella, sí la vivo, sí marca mi vida todo el tiempo, ¿no? A pesar de que tengo otros estudios también que tienen que ver con educación indígena, que tienen que ver con una cuestión de género, que tiene que ver con una cuestión también económica, ¿no? La situación y el punto creo que nunca queda tan claro, y qué bueno que son de primero, ¿no? Porque en realidad, váyanse, sí, no, o sea, la plática es para los de primero, ¿no? Qué bueno que están todos los demás para que reafirmen y apoyen también, ¿no? La idea. Tal vez si lo que estoy diciendo no les causa sentido, también díganlo, ¿no? Pero la sociología en general es la bisagra y nos abre la puerta, y es la bisagra de todas las ciencias sociales, ¿no? Economía, administración, derecho, ¿no? Todas las ciencias sociales. Y efectivamente la sociología aborda todo este plano estructural de estas otras disciplinas que nos ayuda a entender esa estructura y cómo dentro de esa estructura se generan estos sistemas o microsistemas que nos ayudan a ir identificando nuestro rol, diría Parsons, ¿no? O sea, nos vamos identificando y vamos viendo cómo nosotros podemos ir sobrellevando estas embatidas, ¿no? Sociales e individuales, ¿no? Y yo creo que, no creo, estoy convencida que la sociología de la educación nos da esa fortaleza. Y un ejemplo de ello es toda la vivencia que nos acaba de contar el doctor Severo, ¿no? Por eso él dice, es que no lo dejen, porque va a haber muchos entre ustedes, ¿no? Muchos compañeros se han ido porque han hecho bullying en la universidad, le han hecho bullying a otros compañeros, ¿no?
muchos alumnos se han ido y se han acercado a mí porque me han dicho, ¿sabe qué? Tal profesor a mí me insultó, tal profesor a mí me hizo esto, tal profesor, y no lo voy a, uno de manera negativa, no lo voy a tolerar y mejor me voy a otra licenciatura. Y otros de plano sí les bajan la moral, ¿no? No, es que me dijo casi, casi que soy un tonto. Entonces, la verdad, pues, ¿yo qué hago aquí si soy un tonto? Mejor me voy a vender carnitas con mis papás, mejor me hago taxista, mejor, ¿no? Entonces, ahí es donde entra la cuestión de la educación y la cuestión de la sociología. Y cómo las conjuntamos y cómo resulta que nosotros como sujetos nos vamos formando y nos vamos haciendo, pues a lo mejor ya suena así como muy de superación personal, pero nos vamos haciendo más fuertes, ¿no? ¿Por qué? Porque a todas nuestras vivencias ya las vamos ubicando con nombres más que nos causan sentido en la sociología y que sabemos que podemos nombrarlas, pero que también podemos revertirlas, ¿no? Para hacer estos procesos reflexivos y sociales de una mejor manera, ¿no? Y de eso se trata. Y creo que en la actualidad el problema más grande que tenemos es el no querer reflexionar, ¿no? No reflexionamos, ¿no? O sea, lo hacemos todo como por automático. Termino la primaria, voy a la secu, termino la secu, voy a la prepa, de la prepa voy a la universidad y de la universidad a ver qué hago, porque ¿no? Nadie nos garantiza tampoco que vamos a tener un trabajo, pero cuando ya adquirimos esa conciencia social, ¿no? Esa crítica social de la que todo el tiempo hablamos en sociología, no es solamente criticar los aspectos y no solamente criticar las estructuras, ¿no? Es, yo las critico con un fundamento y busco algo que me pueda ayudar a proponer, ¿no? Ya que las grandes, los poderíos nos hagan mucho caso, pues ya es otra cosa. Pero que nosotros sepamos cómo criticar, porque hasta para criticar hay que saberlo, ¿no? Hay que tener pues ese sustento, ¿no? Entonces, y todos hemos vivido eso. Y yo insisto, hacemos sociología todos los días, ¿no? No solamente cuando voy a dar clase o cuando voy a hablar de los teóricos, ¿no? O voy a analizar algún movimiento social. Claro que los movimientos sociales nos marcan, por supuesto, ¿no? Y los movimientos sociales no solamente son armados, ¿no? Hay muchos movimientos de otro tipo que también nos marcan todo el tiempo, ¿no? Entonces, no sé si hasta ahí le contesto o no le contesto, No puede decir que está bien o mal. pero, o sea, en mi caso, creo que iría por ahí, ¿no? Y pues ahí también contesto, ¿no? O sea, ¿qué me motiva actualmente? Pues lo mismo, ¿no? Todas esas desigualdades, todas esas violencias hasta hacia las mujeres, hacia ser docente, profesora, hasta ser estudiante, mujer, ¿no? Hasta ser precarizada, ¿no? Ser interino y te pagan menos, te dejan ahí, o sea, no, o sea, todas las cosas que pasan socialmente, o sea, me mueven, ¿no? Lo que les hacen a los niños, lo que les hacen los genocidios, o sea, efectivamente todo eso me mueve, ¿no? Y me mueve para hablarles con reflexión a mis alumnos. ¿No? Hasta ahí. Vale, vale, pues muchas gracias. A ver. Ahí, igual, ¿no? Siguiendo en esta lógica de preguntas, ¿no? Y cómo se hacen las preguntas problematizadoras, ¿no? Que es lo que hace el profesor, Claro. pues es también, ¿no? Esa parte de problematizar, no es generar un problema, sino vamos a construir, ¿no? El diálogo, Exacto. ¿no? Que es algo que se aprende, ¿no? En la disciplina que estudiamos. Y sí, como estudiantes, pues podemos enfrentar muchas problemáticas, tanto institucionales como personales, y hay que afrontarlas, ¿no? Al menos yo estuve buscando la práctica como estudiante desde que entré, ¿no? Hasta cuando conocí metodología y técnicas de investigación, a mí me interesó mucho la práctica, ¿no? Y tuve que buscar mi propia práctica, ¿no? A mí la UPN pues no me mandó allá al STLN, sino yo les venía estudiando con la profesora Tatiana Cole, ¿no? Con Guadalupe Olivier, ¿no? O sea, en esta parte de formación, pero a mí me generó la duda, ¿no? Y buscando práctica, pues, o sea, yo veía que era un problema para mí la práctica, o sea, yo quería estar con lo social, no quería estar de afuera, pero si no estudiamos lo teórico, pues, ¿cuándo vamos a comprender lo externo, ¿no? Entonces, pues, para mí sería una problemática, ¿no? La problemática, cómo buscamos ser lo que nos interesa y cómo podemos intervenir, ¿no? Cómo podemos atraerlo hacia dentro de la institución.
porque, pues como bien mencionaba, ¿no? La sociología, ¿qué motiva primero? Si mi propia vivencia o la propia realidad o la sociología, ¿no? Y pues puede ser ahí un camino mezclado, ¿no? Entre ambas cuestiones, pero al menos yo lo que estuve haciendo fue buscar práctica. Me iba a entrevistar a los profesores, ¿no? Contra la reforma de Peña Nieto, pues me fui, no me mandaron, sino yo fui, ¿no? Porque es algo que me interesaba con el ZLN. Yo fui porque fue que me interesaba, no que fuera un trabajo, ¿no? Que me dejaran, sino más bien las reflexiones dentro del aula fue lo que me llevó a hacer esa práctica, tanto que en el posgrado, pues también, bueno, en la especialidad, pues estudié como Aventura de Sousa Santos y otras corrientes, como con Rita Segato, también fue mi profesora, ¿no? Estas cuestiones que yo busqué por intención, o sea, de comprender desde sí, como decía el doctor Severo, ¿no? Como siempre vamos mezclando como esta parte sociológica, ¿no? En los demás, cuando estamos haciendo tesis o investigaciones o publicaciones, siempre hay un trasfondo sociológico, educativo, ¿no? Pero fui en esa parte de resolviendo mis problemas, o sea, sí me generó problemas porque me cuestionaba la realidad, pues, las realidades, ¿no? Y construía a partir de esas problemáticas. Lógicos, viene el tema del dinero, que cómo me transporto, pues sí, pues uno busca cómo solucionarlo, ¿no? Que es algo que también debemos ir comprendiendo, ¿no? Estas nuevas realidades, estas nuevas generaciones, ¿no? Traen diferentes realidades, ¿no? Nacen en ciertos contextos, ¿no? Pero sus realidades, pues también las traen para acá, dentro de la institución. La institución nunca se salva, ¿no? Las tecnologías nunca se salvan. El tema de las cuestiones, por ejemplo, al menos cuando yo he dado clases en pedagogía, en educación y sociedad en América Latina, pues meto movimientos sociales actuales, ¿no? Pues ¿por qué no vamos a trabajar lo de gas? ¿No? Porque, claro, se puede ir construyendo desde esta parte del colonialismo, de colonialidad, ¿no? Uno va buscando su propia práctica, que es a lo que voy. Mi problema siempre fue lo práctico y siempre he tratado de irlo resolviendo. Los programas que he construido ahí en el CAE, que son de los que soy responsable, pues también vienen con problemáticas de la realidad, ¿no? Porque siempre me ha preocupado o siempre me ha ocasionado problemas la práctica, ¿no? O sea, siempre es lo práctico. ¿Cómo podemos llevar a la sociología de la educación? Pues a la praxis, ¿no? Y yo siempre vinculo teoría y realidad, porque si no, pues no existe. O sea, es como en esta reflexión, ¿no? Pues sí, sí, la lectura imaginaria, pero desde mi propia vida, ¿no? Desde mi propia vivencia, ¿no? Entonces siempre vinculo teoría y realidad, ¿no? Y pues eso es lo que propongo normalmente, ¿no? Para resolver esas problemáticas, tanto mías, pero tratar de contribuir, ¿no? Desde estas otras cuestiones que no siempre, ¿no? La institución pues no siempre va a estar apoyando todo, ¿no? Tampoco, pues también dependiendo del área donde estemos, y como decía la profesora Ismena, pues lógico, yo también soy interino y pues atravieso las problemáticas, más no estando en un cuerpo académico como tal, ¿no? Que si no me dejan dar clases este año, pues, pero lógico, yo tengo que ir resolviendo. Quizás no me va a resolver lo demás, ¿no? Porque aquí ya es lo individual, porque ya no es colectivo, ¿no? Si nos volvemos individuales y sabemos que si nos sumamos a lo colectivo, pues pueden pasar muchas cosas, ¿no? Entonces, es esa parte, desde la reflexión interna, desde la reflexión propia, desde las teorías críticas, nos enseñan a reflexionarnos a nosotros mismos para poder intervenir en la realidad, ¿no? Y es desde ahí más o menos lo que yo he enfrentado, ¿no? Y que les podría compartir, ¿vale? Bueno, ya nada más para... en un principio yo hablé de la realidad y para mí la realidad, pues, para empezar, no es una verdad. Pues. Es decir, no es determinante eso. La realidad, pues es una serie de preguntas que tenemos que plantearnos. Cuando tú llegas a la sociología te espera con un planteamiento inicial que uno tiene que hacer, que es su propia realidad. Y por eso yo les decía hace rato que la problematización de esta realidad que yo expongo es básicamente una realidad que se construye con una serie de preguntas que se van articulando a grado de que en el momento en el que uno está estudiando sociología, lo que uno busca son opciones hacia esa realidad. Porque tenemos que tener claro que la realidad frente a la teoría pues es desigual. La realidad es muy rápida y la teoría es muy lenta. Así que no existe manera de
de colocar en el mismo lugar la teoría y la realidad. Lo que nos toca a nosotros como estudiantes en sociología es lograr articular esta realidad nuestra que estamos ofreciendo a la sociología y cómo vamos a generar un análisis sin perder aquella condición inicial. Por eso les decía hace rato, ese trato que me dieron en un concurso, entendí que el color y la condición social eran elementos de la realidad que cuando estuve en la licenciatura los tomé, y cuando los tomé se tradujeron en racismo, discriminación, exclusión. Son conceptos que en la actualidad son temas emergentes. En este país no podemos hablar de condiciones de igualdad. Tampoco podemos decir es que no hay racismo, no hay exclusión, no hay discriminación, ¿no? Claro que sí. Solo que hasta los conceptos cuando se vuelven académicos se vuelven inservibles, o sea, se vuelve una moda y no se vuelve un elemento de análisis para trabajar estos procesos que la sociología exige, porque la sociología, les decía en un momento, es una relación indiscutible entre la sociedad y la educación, porque es sociología de la educación. De ahí trata de buscar cómo trabajar estos fenómenos sociales que tenemos evidentemente en nuestra cotidianidad. La cotidianidad se vuelve una particularidad, pero también se vuelve una relación constante entre ellos. Y ahí, bueno, se echan a Heller, ¿no? A Ernst Heller para analizar un poco la cotidianidad desde esta perspectiva de desestructuración social, que no es equivalente para nada, sino es desigual. Así que esa es la manera de cómo, desde la sociología, uno puede tratar temas emergentes y que no está desarticulado, como decía el profesor. Llegas con una realidad social en la sociología, lo toma la sociología y genera a partir de ahí otras opciones que vas a construir desde el análisis. Porque ahí hay una línea tenue que es permanente, que es tratar de identificar o de conceptualizar esa realidad en el análisis. Hay que tener mucho cuidado con esa relación porque hay una línea muy tenue. Es como decir, ¿cómo no se trata al humano como debía de tratarse al humano? Bueno, pues no se trata así porque hay una línea muy tenue que dice ahí humanismo. Un día mis estudiantes de la ENA me decían, oiga, profesor, fuimos a trabajo de campo en Querétaro, zona indígena, y me dicen, es que no entendemos por qué allá nos tratan como no nos tratan ni en nuestra casa. Nos dieron de comer, es que hay una línea tenue que uno no entiende en estas relaciones sociales. No es una cuestión de ser buena onda o no, o sea, no es la generosidad, no pasa por ahí, sino pasa por otras teorías distintas de relaciones humanas que nosotros hemos abandonado y que también son temas emergentes en el contexto de nuestra familia, de nuestra colonia, de nuestro barrio, de nuestro país, ¿no? Y uno lo ve en todos los días. Si te caes del micro, lo voy a decir así, a nadie le importa, le vale madres. O sea, te puedes quedar ahí y uno dice, ¿qué es esto? ¿Es una acción de valor, de buena onda o no? ¿Les vale madres o qué? No, tiene que ver ahí tiene que ver, o tiene que entrar una explicación sociológica de qué está pasando. Pero nosotros pensamos que eso es ajeno a nuestra condición por el hecho simple de no ser uno menos del que se cae ahí, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas no las podemos perder. Por eso les decía hace ratito que yo explicaba ojalá no se haya visto así como mi historia, como la historia, como historieta, y que solo se colocara ahí. No, lo dije porque sirve para pensar los fenómenos emergentes dentro de la sociología actual. No, con mucha honestidad lo digo, no estoy mucho aquí en sociología, ¿verdad? Pero sí conozco algo de lo que hacen mis profesores, son mis profesores, y de mis colegas, trabajando algunas cosas aquí, lo logra uno entender. Y estoy seguro que si uno viene en 5 años, la cosa será igual. ¿Por qué? Porque no queremos, o sea, estas realidades no quieren situarse, porque lo que falta es situar la realidad y no entenderlo como una onda de moda.
ni estas cosas, ¿no? Recuerdo una compañera me dice, es que no puedo entender la educación de los indígenas. ¿Cómo que no puedo? Ah, es que fui a la escuelita zapatista, pero resulta que no fui a la escuela, fui a la escuelita zapatista, o sea, a la vivencia de la gente, no a un espacio como este, a recibir consejos o una cosa así. No tiene que ver con eso, tiene que ver con un análisis de vivencia para entender cuál es la educación desde otra perspectiva. Bueno, en general eso es lo que yo les puedo. Muchas gracias. Vale, muchas gracias. Ya para ir cerrando, creo que Miguel quería decir una pregunta ya para ir cerrando y Bueno, más que pregunta, es un comentario muy importante. Hay que recordar que sociología de la educación no solamente se construye con sociólogos, sino también con historiadores, economistas, matemáticos, entre otros, que son los que nos ayudan a comprender nuestros fenómenos sociales. Porque ¿cómo voy a entender un fenómeno social, yo desde mi punto de vista, si no conozco el detrás, es decir, la parte de la historia como el maestro Arturo? ¿Cómo voy a conocer yo qué pasaba en aquel entonces con la moneda si yo no conozco el lado economista del maestro Mario? Entonces yo creo que sociología sí tiene estas bases que son necesarias para sostener la licenciatura. Y yo creo que hay que expandirlas, hay que expandir este conocimiento, hay que compartirlo. Si nos lo quedamos para nosotros, como dice el maestro Arturo, no sirve de nada. Muchas gracias, chicos. Vale, gracias, Miguel. No sé si hay alguien más. Una última pregunta ya para igual también ir cerrando. Andrea, por favor. Gracias. Sí, a todo lo que dijeron, me encanta lo que mencionan sobre la sociología. La verdad sí entiendo mucho la importancia de la sociología, ¿no? Los conceptos, entender la realidad, por qué sucede. O sea, me parece emocionante, ¿no? Pero precisamente, ¿por qué? ¿Por qué es importante estudiar sociología y precisamente aquí en la UPN? ¿Qué nos dirían a todos ustedes desde sus vivencias? Claro, ya nos los contaron muchas veces, nos cuentan todas las cosas, pero que vaya dirigido hacia los jóvenes. La realidad que se vivió en ese entonces y la realidad que se vive hoy en día es muy distinta. Y lo empezamos desde lo más básico, ¿no? La inteligencia artificial. ¿Cómo estamos entendiendo la educación hoy en día? Pero ¿por qué es importante estudiar sociología y por qué es más importante estudiarla aquí, dentro de la UPN? ¿Qué me podrían decir al respecto, no? Yo sé que es una pregunta muy difícil porque la educación se transforma, la realidad se transforma, todo cambia, todas las perspectivas cambian desde la educación indígena, desde la escuela zapatista que nos comentó su experiencia con otra persona, o la educación aquí en la ciudad, ¿no? Todos entramos en la educación pública, o bueno, yo vengo de la educación pública y es una vivencia distinta, porque la ciudad vive algo diferente a lo que viven zonas periféricas. Y lo vemos todos desde la historia, porque la historia, la economía, todo lo que se relaciona con sociología, que es importante, viene del pensamiento eurocentrista, ¿no? Pero hoy vemos que hay muchas diferencias étnicas, culturales, la fuga de cerebros, que es como le digo, ¿no? Que muchos estudian aquí y se van al extranjero a buscar alguna oportunidad que mejor garantice su sustento económico, ¿no? Suena feo, pero es la realidad, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante que haya más sociólogos y por qué es importante que sea aquí en la UPN? Gracias. Por favor. Ay. Me presento, yo soy Giselle, voy en séptimo. Anteriormente estaba en la mañana y en estos 2 últimos semestres me cambié a la tarde. Creo que, bueno, no sé si vaya a contestar tu pregunta del por qué sociología de la educación aquí. Anteriormente estuve 2 semestres estudiando fisioterapia. En esos 2 semestres hay un tronco en común con nutriólogos, enfermeras, fisioterapia. Y durante esos 2 semestres me pude percatar
que a veces algunos maestros que ya eran investigadores y doctores y muy profesionales que siempre tienen así como esa etiqueta, o algunos de la UNAM, pierden ese valor humanista. Y creo que sociología de la educación, que es parte de las ciencias sociales, es de alguna manera te recuerda esa parte humanista que van perdiendo las demás licenciaturas, las demás ingenierías, y que creo que aparte de que sociología de la educación, es más que nada educarnos constantemente como seres humanos. Es pues sí, más que nada, aparte, como ya lo mencionaron, aquí una parte nos pone a reflexionar sobre la sociedad, sobre cuestiones de temas políticos, económicos, movimientos sociales, y creo que esa es para mí, esa es la importancia de por qué sociología de la educación, para qué serviría, para seguir siendo humanista, para no seguir poniéndonos de una barrera o una burbuja en el individualismo, en perder esos valores humanos que constantemente se están perdiendo, y que ya no vemos a las demás personas, o por lo menos yo, en esta trayectoria que he tenido, ya veo a las personas como uno mismo. Sé que tal vez tendremos perspectivas o caigamos en desacuerdo, pero al final de cuentas somos humanos, sentimos, vivimos varias experiencias, y creo que eso es lo que hace que la sociología de alguna manera también te relaciones con demás personas. Yo también me he relacionado con otros compañeros de educación indígena, con pedagogía, de psicología, y de alguna manera creo que también he aprendido de ellos, y a lo mejor no sé si ellos de mí. Y creo que algo curioso es que también conozco a los de la mañana y a los de la tarde, y creo que también los invito, no creo, los invito a que a ustedes que conozcan a los demás compañeros, no solamente los de la tarde, sino de la mañana, porque también los de la mañana tienen otras perspectivas, otras formas de venir aquí a cómo pasar la vida universitaria. Y final de cuentas, mencionaron en cuestión de a veces problemáticas con docentes, alumnos o entre pares. Creo que si, a lo que mi reflexión he visto o he reflexionado, que lo mejor es llevártela, bueno, si tienes un conflicto con un maestro o maestra, o por cualquier comentario que pueda decir que a lo mejor ustedes que ya están viviendo otra generación o otras ideologías o tendencias que están surgiendo, y que a lo mejor yo por el momento no entiendo esa parte, pero cuando entiendes o investigas un poco de las juventudes, pues es su sentido de pertenencia, de querer pertenecer en un grupo social, y por lo tanto quieren tener esa identidad. Y para esto siento que deberían de haber una conversación, si llegan a tener un problema, porque yo recuerdo que cuando entré siempre las generaciones anteriores decían que si tienen un problema con un docente, vayan con el coordinador y no sé qué tanto. Y esa es experiencia de los anteriores. De mi experiencia yo les puedo decir que mejor lo más, lo más ideal es acercarse con la maestra o el maestro. A lo mejor si es un problema individual, pues individualmente vayan con esa maestra o maestro. Si es en grupal, pues en conjunto vayan. Creo que también es válido decir si están de acuerdo o no están de acuerdo, porque si se quedan callados, todos los maestros van a pensar que pues están de acuerdo. Y el hecho de que si ustedes empiecen a hablar, empiecen a dialogar, y entiendo que si no se llevan bien, pues por lo menos en cuestión de trabajo o en equipos, porque van a trabajar en equipo, pues traten de sacar, como dicen ahora en el campo laboral, pues sacar la chamba. Ahora sí que ustedes traten la manera o busquen una forma tal vez el problema no se va a solucionar de la noche a la mañana, pero por lo menos disminuirlo, para que así, pues de aquí hasta octavo, pues vayan a concluir la licenciatura y se lleven pues un bonito recuerdo, no como algo que
ya no quiero regresar o quiero dejar de estudiar, porque es lo que me pasó en la prepa, por cuestiones de una maestra, yo sentía que me atacaba y lo cual no era así. También la maestra tenía algunos pues problemas que hoy en día aquí en la sociología pues empiezo a entender que también los maestros tienen una vida fuera de la universidad y yo los invito a que también conozcan a los maestros, quiénes son los de la mañana, quiénes son de la tarde. Cualquier problema, pues también está el coordinador, también el maestro Héctor. Recuerdo que siempre anuncia que los sábados en Tlalpan tiene un grupito de alumnos donde van, pues si tienen la oportunidad de ir o pasar el tiempo, pues vayan a conocerlo. Eh, y bueno, a mí siempre me ha gustado, a veces cuando veo a los maestros, pues los saludo, porque al final de cuentas, pues los voy a ver hasta que salgan. No sé si el día de mañana no los voy a volver a ver o no. Y al final de cuentas, pues es como que lo que me ha dejado sociología y lo que les quiero externar a ustedes y que se la pasen muy bien. Voy a decir que no soy mucho de hablar, siempre soy introvertida. Y pues sí, cualquier duda, pues acérquense con ellos. Si a lo mejor en el momento no, cuando terminando la clase no tienen las dudas, ya cuando en una lectura que van leyendo les van a surgir muchas. Y cuando les surjan esas dudas, pues anótenlas rápido y ya para el día siguiente con un tutor, porque también tienen la oportunidad de entrar con un tutor. Yo casi por cuestiones de tiempo ya no me di esa oportunidad. Eh, pero al final de cuentas he tratado como que mantenerme hasta ahorita. No voy a decir que me siento muy conocedora, pero porque siento que cada día tengo que seguir aprendiendo. No solamente me tengo que quedar con lo que ya sé ahorita, sino que mañana tengo que aprender más de lo que ya estoy conociendo ahorita. Así que esta es mi participación y gracias. Bueno, no soy parte de los ponentes, pero quisiera señalar algo que creo que se nos olvida, la especificidad de la institución. La UPN surge hace casi 50 años con la idea del Estado mexicano de profesionalizar el magisterio. Curiosamente yo estudié en la UAM Sociología, y en el último año hay como una especialización. En mi época era Sociología del Trabajo, Sociología Rural y Sociología de la Educación. Pero curiosamente no hay este espacio de tener como punto central la bronca de la educación básica. Puede haber muchas, pero esa es la característica de la pedagógica. Y curiosamente tenemos un espacio de interlocución con otras disciplinas que tienen como objeto la misma perspectiva. Tenemos psicología, pedagogía, administración educativa, educación indígena. Cuando yo estudié aquí en la pedagógica, teníamos una formación de tronco común, y esto nos daba pie a tener compañeros de distintas disciplinas, y cuando pasaban a tercer semestre ya se dividía por las carreras. Actualmente ya se entra por un campo disciplinario, pero es importante pensar que hay una especificidad de la universidad. No voy a ahondar en ello, pero reconozca, la UPN es un proyecto específico del Estado mexicano. Podemos diferir del Estado, todo lo que queramos, pero tiene un sentido. La UPN tiene un espectro nacional. Curiosamente, en la sesión de la mañana mencionaba esta idea de cómo la UPN a nivel de Distrito Federal no tiene mucho impacto. Actualmente ya se menciona en la mañanera, ya se menciona en otros espacios, pero uno va a provincia, a los estados donde está el magisterio, Morelos, Guerrero, Chiapas, ¿sí? Y la pedagogía tiene otro impacto, ¿sí? Ahí la pedagogía para ellos tiene un sentido. No se vayan tan lejos, en el Estado de México, ¿no? Tiene un impacto enorme. Entonces pensemos si hay una especificidad de la universidad. Entonces pensemos, hay una ventaja. Están estudiando sociología de la educación en la institución que tiene como objeto el problema de la educación de este país. Esa es una ventaja. Puede haber grandes discrepancias, ¿no? Puede haber que el proyecto fracasó, etc. Pero sí hay una especificidad. La UPN se crea para atender la bronca de la desigualdad educativa, ¿no? Puede o no haber resultados, ¿no? Pero sí tiene esa especificidad. Entonces yo creo, ya para terminar mi participación, es pensar, no están en cualquier lado, chavos, están
proyecto del Estado mexicano, ¿sí? Quiera atender la educación, ¿no? Hagamos esa, como recuperemos ese aspecto. Muchas gracias. Pues bueno, ya para ir cerrando, pues les agradezco a los ponentes y a todos los que estuvieron participando. Rápidamente les voy a entregar unas constancias. Primero sería la profesora Ismena por su gran participación aquí en esta mesa. Al profesor Javier igual le agradecemos su participación. Y a Severo López también. Muchas gracias por estar aquí presente y compartirnos sus experiencias cada uno. Pues muchas gracias a todos por venir, a los de primero, a todos los que vinieron aquí de invitados. Creo que es muy importante que conozcan un poco de la licenciatura y qué mejor que los profesores compartir sus experiencias, cada uno tiene diferente y pues espero que haya sido realmente de su agrado y que pues sigan aquí la licenciatura, es una muy buena licenciatura y lo más importante, sientas orgulloso de pertenecer a esta universidad. Vale, muchas gracias.